Buen día, somos el grupo de Daneisis Torres, María Fernanda Arévalo y Joana Marín. El día de hoy estaremos hablando sobre el semáforo económico de Colombia del 2024 y lo que llevamos hacia el 2025. Estaremos iniciando entonces con el color rojo, donde estaremos viendo las amenazas externas del país. Son factores que no dependen de lo que hagamos dentro del país, pero que afectan de manera fuerte nuestra economía. Primero estaremos hablando de la caída en la demanda internacional. Cuando países grandes como Estados Unidos o China compran menos, Colombia también pierde. Por ejemplo, en el 2024 nuestras ventas a China cayeron un 6%, especialmente en el carbón. Esto significa que menos dólares entran al país y pues hay menos oportunidades de crecimiento. También vemos la tasa de cambio inestable. Aquí podemos ver que el dólar ha estado muy alto e inestable. En el 2024 llegó a superar los 4.500 pesos y pues esto hace que el importar alimentos, medicinas o maquinaria sea mucho más costoso y pues al final esos precios se trasladan directamente a los colombianos, manteniendo una inflación a niveles mucho más altos en el 2025, pues que se está tratando de regular como esos niveles de inflación. También estaremos hablando sobre las condiciones financieras internacionales, que esto sucede cuando Estados Unidos sube sus tasas de interés, pues los préstamos a nivel general en todo el mundo se encarece, pero a Colombia esto le afecta mucho en especial porque la deuda externa que el país tiene ya supera el 55% del PIB. Esto quiere decir que gran parte de lo que se puede producir en un año va a ir directamente a pagar esas deudas y pues queda menos dinero para poder hacer inversión en el país. Y por último, también vemos la dependencia en materias primas, ¿sí? Aquí podemos ver que Colombia aún depende mucho de lo que es el petróleo, el carbón y el café. Si los precios internacionales bajan, Colombia entra en problemas pues porque recibe menos ingresos. Esto lo que nos muestra es que aún no se ha logrado diversificar la producción hacia sectores más modernos y estables y pues no dependamos tanto de estas materias primas, ¿sí? Entonces, en resumen, el semáforo rojo lo que nos está enseñando es que Colombia aún le afecta mucho o es muy vulnerable a lo que pase en el exterior externamente. En cuanto a precios internacionales, el dólar, las tasas de interés y los conflictos en otros países, pues va a tener un impacto directo a la economía. Y pues aunque esto claramente pues no se puede controlar, Colombia sí debe estar aún más preparado para poder reducir esos efectos. Hola, mi nombre es María Fernanda Arevalo y voy a hablar sobre los factores de incertidumbre en la economía colombiana del año 2024 y 2025. Bueno, primero que todo tenemos que tener en cuenta que si bien los factores de incertidumbre no son totalmente negativos, son factores que hay que tener muy en cuenta ya que pueden ser tomados como oportunidades para el crecimiento de la economía colombiana o, por el contrario, pueden afectar como tal la economía. Entonces, en los factores internos vamos a hablar primero que todo de la incertidumbre regulatoria y administrativa frente a la inversión. Esto porque actualmente en Colombia hay varios proyectos, sobre todo en los sectores de infraestructura y el sector energético, que presentan barreras en licencias y permisos para ser ejecutados como tal. ¿Qué pasa? Eh, que presenten estas barreras no quiere decir que se haya perdido como tal la inversión, pero obviamente retrasan los proyectos, lo cual no ayuda a la economía colombiana y si se diera un mejor manejo de estos permisos y licencias, pues eh, habría mayor inversión y mayor empleabilidad en el país. Como segundo, tenemos la capacidad de ejecución del gasto público y sostenibilidad fiscal. Eh, Bueno, en eso tenemos que decir que actualmente el gobierno colombiano lleva varios programas sociales y de inversión importantes, pero se tienen grandes dudas porque no se sabe si el gobierno de verdad va a ser capaz de llevar estos programas a ejecución y a la vez tener un buen manejo de las finanzas públicas. ¿Qué pasa? Si sí se da un buen manejo, pues obviamente va a haber una mayor confianza y estabilidad económica, pero si esto, por el contrario, llega a afectar más el déficit fiscal, pues obviamente van a haber muchas tensiones porque se va a ver afectada la economía colombiana. Bueno, en los factores externos vamos a hablar primero de la volatilidad de los precios internacionales de materias primas, enfocándonos sobre todo en las materias que son el petróleo y el carbón, ya que estos son los que generan mayores ingresos fiscales y de divisas para Colombia.
¿Qué pasa? Obviamente, si estos precios bajan, pues Colombia se va a ver afectado en su economía y van a haber presiones fiscales, pero si por el contrario los precios aumentan, pues va a haber una mayor inversión y un crecimiento económico para Colombia. Finalmente, vamos a hablar sobre las tensiones en el entorno global y las condiciones financieras internacionales, más enfocado en el cambio de las tasas de interés que han habido en Estados Unidos y en Europa, en la inflación global y en las tensiones comerciales que se han dado en estos últimos años. Esto porque esto afecta directamente a Colombia en el costo del financiamiento externo, en el comportamiento del dólar y en la competitividad de las exportaciones. Buenas noches, mi nombre es Daneisis Torres y les hablaré acerca del semáforo en verde, que son todas aquellas fortalezas que ha tenido la economía colombiana en lo que va del año 2025 y del año anterior 2024. Iniciamos entonces con la política monetaria. Según el informe dado por el Banco de la República en el mes de junio y julio, se mantuvo una tasa de interés de la política monetaria de 9.25% y se espera que esta vaya reduciendo, aprovechando entonces la disminución de presiones inflacionarias, lo que puede estimular el consumo y la inversión de las personas. Sin embargo, se espera que para entre los próximos 2 años esta llegue al 3%. El crecimiento económico. El informe dado por el DANE indica que el primer trimestre de 2025 se tuvo un crecimiento del 2.7%, superando entonces las expectativas del 2.5%. ¿Y a qué se debe entonces ese crecimiento? Dado que este año hubo un aumento del salario mínimo y también en ese primer trimestre hubo actividades festivas como Semana Santa, entonces las personas lo que hicieron fue irse de viajes, hospedarse, usar mayores medios de transporte, lo cual contribuyó a ese crecimiento. Otros factores también son altas remesas, mejores ingresos cafeteros y menores cargas financieras en los hogares debido a las bajas tasas de interés. Tenemos también el empleo. Vemos una disminución en la parte de la desocupación total nacional. Tuvimos un puntaje del 8.8%, lo que representó una disminución de 1.1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año 2024, que fue de 9.9%. Cabe notar también que es una tasa de desocupación histórica, dado que desde 2001 no se veía en el país. Y eso estuvo impulsado principalmente en las zonas rurales y trabajadores independientes que fueron construyendo negocios de manera independiente y por lo cual tienen unos ingresos. En cuanto a la situación de la inflación, esta bajó a 4.8% en junio de 2025. En los meses anteriores se venía trabajando en 5.1%. Sin embargo, aún está por encima de la meta del Banco de la República, que es del 3%, y se espera que dentro de 2 años esto se pueda cumplir. ¿Y a qué se debe esta disminución de la inflación? Bueno, estuvo principalmente influenciada por los alimentos perecederos, que tuvo una disminución en los precios. Adicional a esto, también en la energía, que tuvo una reducción y por lo tanto eso favoreció al sector de la construcción y de viviendas.